La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Bueno, buenos días mis queridas hermanas, muchas gracias al ministerio por darme esta oportunidad de compartir este mensaje que realmente es un mensaje que a mí personalmente me ha hecho cambiar la perspectiva en muchas cosas y yo creo que el Señor sigue trabajando y va a seguir trabajando también en ustedes, mis queridas hermanas. Que Dios las ayude y las bendiga a continuar con este ministerio tan hermoso que siguen realizando. Y especialmente a Mónica, mi cuñada, que tanto me quiere. Gracias por esta oportunidad. A Carol, a Ana y a todas las chicas que están en la comisión que trabajan arduamente. Bueno, vamos a comenzar las 7 palabras de la cruz. ¿Sí? Si nosotras tendríamos que preguntar a las personas que están por partir, ¿no? ¿Qué palabras dirían? Pueden ser muy reveladoras, sería como un estudio de rayos X donde ellas pueden exponer, porque ahí no hay nada para ocultar. Uno expone la mente y expone el corazón. Les voy a leer algunos ejemplos de personas que en el momento de su partida tuvieron palabras específicas. Por ejemplo, Charles Spurgeon dijo: Jesús murió por mí antes de irse. John Wesley, el fundador del metodismo, dijo: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Miren, hay otra persona, atea, Karl Marx, que en el día de su muerte, el 14 de marzo de 1883, su ama de llaves fue hacia él y le dijo: dígame sus últimas palabras y yo las voy a escribir. Y Marx le contestó: vete, salí de aquí. Las últimas palabras son para los necios que no han dicho lo bastante. Ahora, qué equivocado que estaba Karl Marx. Jesucristo dijo bastante durante sus 3 años cortos de ministerio en la tierra, y todavía él pensaba que lo más importante estaba en la cruz, desde un lugar de sufrimiento. El Rey de Reyes, chicas, convirtió la cruz en un trono y habló palabras de verdad espiritual, palabras que para nosotras son de salvación, son de libertad, son de edificación, son de gozo. Él es la verdad y habló la verdad. Las últimas 7 palabras de la cruz son importantes, son revolucionarias, no solo por quién los dijo, sino por el lugar en donde han sido pronunciadas. Son ventanas que nos permiten ver la eternidad y el corazón del Salvador y la esencia del Evangelio. Con razón alguien dijo en el Evangelio: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Las Escrituras registran las 7 declaraciones que el Señor Jesús hizo durante las 6 horas en que padeció en la cruz. Son breves, pero no es fácil hablar de esta manera cuando uno está sufriendo. Vamos a ver un poco el contexto. Jesús acababa de pasar
por un juicio terriblemente injusto. Había sido injuriado, burlado, calumniado, abusado, humillado, tratado con desprecio, y sus apóstoles, sus discípulos, lo habían abandonado. Él ha pasado por todo. Ha sido una experiencia fea, ha sido una experiencia tortuosa, como era el propósito de la muerte por crucifixión. La muerte por crucifixión era una muerte horrenda, era tan dolorosa que muchas de sus víctimas, según se dicen, gritaban pero maldecían. Y maldecían tan intensamente que los soldados romanos a menudo les cortaban la lengua. O sea que era una manera terriblemente dolorosa de morir, y como un testimonio que las autoridades romanas dejaban a la gente para que no vuelvan a cometer los delitos que cometían. Jesucristo fue condenado, crucificado como un delincuente, pero ningún delito se halló en él. Él era inocente, lo dijo Pilatos, lo dijo Herodes. Esto está en Lucas capítulo 23. Ahora, mientras él estaba siendo clavado en la cruz, sus primeras palabras fueron una oración. Dice Lucas capítulo 23, versículo 24. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y los soldados echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Discúlpame, Mónica, sí, está bien, perdón, no estaba viendo bien el Power. Sigamos. Las primeras palabras que salen de la boca de Jesucristo son una oración. Mira, Jesús termina su ministerio terrenal orando. En su bautismo comienza su ministerio terrenal también orando. En su bautismo él estaba orando. Este fue su patrón de vida en todo su ministerio, hablar con su Padre. Y ahora termina su vida terrenal orando, hablando. Ya en este momento, estando en la cruz, él ya no podía sanar, ya no podía enseñar, pero sí podía orar. Entonces, vamos a ver cuáles son las 7 palabras dichas por Jesús en la cruz. Están en los evangelios de Lucas, de Mateo, de Marcos y de Juan. La primera palabra cuando lo clavaron en la cruz, mientras le ponían los martillos, fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas preservó esta palabra. Más tarde, cuando uno de los soldados le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le respondió: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra también fue cuidadosamente preservada por Lucas. Más adelante, estando en una tremenda agonía, nuestro Señor vio a su madre, que estaba junto a la cruz con un corazón quebrantado, y le dijo: mujer, he ahí tu hijo, y al discípulo amado, he ahí tu madre, y así le proveyó un hogar para ella, para cuando él partiera. Esta expresión fue preservada únicamente por Juan. La cuarta y la central de estas 7 palabras fue: Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta fue la culminación de su dolor, el punto central de toda su agonía. Esta palabra en el centro de las 7 se encuentra en el Evangelio de Mateo y de Marcos, pero no en el de Lucas y de Juan. La quinta palabra fue preservada por Juan y es: tengo sed. La más breve, pero también la más incisiva, porque bajo un aspecto corporal es la que más sufrió también el Señor Jesús, porque cuando uno pierde mucha sangre, dicen los médicos,
es cuanto más sed, y es una sed terrible por la que pasa el cuerpo. Y a esto se sumaba todos los sufrimientos por los cuales estaba pasando el Señor Jesús. Aún así, él hablaba palabras de bendición, palabras, palabras que estaban en relación, en concordancia con la voluntad de Dios. Y continuamos con la palabra de él, donde dice consumado, es la penúltima palabra. Aquí él hace el resumen de toda su vida, no dejaba nada pendiente. Y la última palabra, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Entonces, estas 7 palabras no solo son un testimonio de la vida sufriente del Señor Jesucristo, sino que nos revelan el carácter mismo de Dios mismo. Dice John Stott, la cruz es el supremo retrato del amor de Dios pintado con la sangre de Cristo. Me encantó esta frase. La cruz es el supremo retrato del amor de Dios pintado con la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, muchas lecciones se han sacado de las 7 frases de la cruz. Y yo les quiero compartir 7 atributos que se revelan en las frases, en estas frases que son maravillosas. La primera, el perdón que purifica. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El atributo revelado es la gracia y la misericordia de Dios. La segunda, la promesa que provee. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La fidelidad de Dios y su salvación para con nosotros, chicas. La tercera, la presencia que protege. Mujer, he ahí tu hijo. El atributo de Dios es la confesión y el cuidado de Dios. Tenemos un Dios maravilloso. La presencia que protege, la tercera, el poder que padece, la cuarta palabra. El desamparo de Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El atributo revelado es la santidad y la justicia de Dios. La quinta palabra, el padecimiento que participa el Señor, tengo sed. Vemos la humanidad de Cristo, pero también la empatía de Él. La sexta palabra, el plan de Dios que se completa. El atributo revelado es la soberanía y el propósito cumplido de Dios. Y la última, la paz que prevalece, la palabra es Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El atributo revelado es la confianza y la seguridad en Dios. Entonces, cada vez que nosotros estudiemos y nos apropiemos de estas 7 palabras de la cruz, vamos a ser no solamente privilegiadas porque conocemos más de la mente de nuestro Creador, de nuestro Redentor, sino también llegamos al corazón mismo del Señor Jesucristo. Chicas, ese amor que yo le pido al Señor que nos inunde, porque es el amor únicamente el que nos lleva a redireccionar nuestras mentes, nuestros corazones y a mirarle a Él. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender. ¿Cómo no ahondar más en estas 7 palabras de la cruz? Por lo tanto, vamos a empezar esta hermosa serie. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad hermosa porque nos va a acercar más a Él y nos va a redireccionar teniendo una relación más personal con Él en las sucesivas palabras que empecemos a profundizar, no solamente hoy, sino en los sucesivos sábados. Entonces, vamos a comenzar con la primera palabra. Vamos a abrir la Biblia en Lucas capítulo 23, a partir del versículo 33. Estamos en el contexto de la crucifixión de Jesucristo. Las primeras de las 7 declaraciones que Jesucristo hizo fue en la cruz. Y Él dice así, el versículo 33, cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuántas veces para nosotras, chicas, es difícil perdonar y nos negamos a
perdonar. Decimos, no, esto no tiene perdón. Alguien nos hiere y nuestro corazón no podemos olvidar, no podemos perdonar. Por supuesto, hacer esto, chicas, solo nos mantiene la herida abierta y nos hiere, pero hay algo en nuestra naturaleza humana que le encanta alimentar el rencor. Por eso es que Jesucristo al orar dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras que muchas veces nos pueden ser familiares, si nos detenemos a analizarlas y captamos la grandeza que hay en ellas, nos va a ayudar a experimentar el perdón, a ejercer el perdón y experimentar el gozo que trae el verdadero perdón. Por lo tanto, vamos a empezar con el primer punto, la maravillosa invocación que hizo Jesucristo. Jesucristo dijo, Padre, Lucas 23:34. Miren, mientras Él estaba en la cruz, cosa que no es nada fácil, Él se dirigió al Padre en 3 oportunidades. Su primera declaración fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la cuarta declaración se dirige al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en su declaración final dijo, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. ¿Qué es lo que esto nos muestra, chica? Que la relación que Jesucristo tenía con el Padre era íntima. Y esto es lo que Él quiere que nosotras tengamos hoy. Nada amenazaba la relación que Él tenía con el Padre. ¿Cuántas veces, chicas, en medio de las pruebas hemos sentido que Dios nos ha abandonado? Una terrible tragedia, una herida muy grande de quien no esperábamos, una situación laboral, una enfermedad, y decimos lo primero que se nos viene a la cabeza, no creo que Dios esté conmigo. Y este sentido nos invade y nos anula. ¿Por qué? Porque en nuestro interior se encarna una lucha interna entre nuestros derechos y la voluntad de Dios. ¿Saben? Dios quiere que tengamos comunión con Él. Mira, la manera en que la gente lo trató al Señor Jesús mientras Él estaba en la cruz. Los líderes religiosos lo rechazaron, sus propios discípulos lo abandonan y huyeron, los soldados lo trataron brutalmente, Pilato lo declaró inocente cuando parecía que iba a quedar libre, pero lo manda a la cruz, a una muerte tremenda. Y en un momento dado, incluso el Padre abandona a su propio hijo. Ahora, con todo, Jesús, chicas, fue capaz de levantar los ojos al cielo y de decir, Padre. Jesús vivió en perfecta comunión con su Padre, aún en medio del sufrimiento. Y esto es lo que Dios espera de nosotras. Cuando nuestro Señor empezó su ministerio, Dios, el Padre, dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Mateo 3:17. La relación con el Padre, chicas, nos provee gracia, nos provee auxilio, nos provee poder para poder enfrentar el día a día, para poder perdonar a esa persona a la cual la es marcado en mi corazón o a la que tanto daño me puede haber hecho. Pero Dios me está pidiendo que me entregue el que suelte. El Padre y el Hijo disfrutaban de una comunión íntima, de una comunión de amor, en la que Jesús siempre podía decir, siempre hago lo que a Él le agrada. Chicas, esto es lo que Dios quiere de nosotras. ¿Cómo está tu comunión con el Señor? Si está cortada, si está con cortocircuito, como podemos decir, tibia, volvé con todo, entregate a Él. Mira, en medio, ¿quién tenía más razón para estar lejos de Dios? Jesucristo, por todo lo que le estaba pasando, pero aún así Él estaba conectado a la fuente, Él estaba en comunión con Él. Jesús no discutió la voluntad del Padre, ni cuestionó
su amor. Generalmente cuando nosotros estamos pasando por un dolor físico o emocional, dudamos, la duda se apodera y nos preguntamos si Él cuida de nosotras, pero Él nos ama, Él nos cuida, Él nunca nos deja y Él está controlando todas las situaciones, aunque nosotras no lo entendamos. Aunque nosotras no lo entendamos, mantengamos siempre nuestra comunión con el Padre. El carácter santo de Dios es mucho más grande que nuestros sentimientos y sus promesas nunca fallan. Por lo tanto, cuanto más tenga comunión con el Padre, con mayor convicción me voy a manejar, menos caso le voy a hacer a mis sentimientos y más me voy a poder entregar a la voluntad de Dios. Él está desarrollando sus propósitos para nosotras, aun cuando no siempre nos diga sus razones, aun cuando nos duele, aun cuando nos hiere, pero Él sabe y nosotras tenemos que aceptar y entregarnos a Él. Para poder perdonar, entonces, el primer punto es tener una correcta relación con el Padre. Por lo tanto, ¿cómo está la condición de tu corazón? Si vos sabes que estás enojada, si vos sabes que estás herida, perdona, ponete en las manos del Señor y decirle, Padre, Padre, quiero volver a ti. Quiero tener una correcta relación contigo. Cuando vos puedas orar así, entonces las puertas del cielo se abren. El Señor te entrega su poder y te da la gracia, te da la ayuda para que puedas hablar con esa persona después o para poder enfrentar esa situación. Que a lo mejor hoy vos dices, no lo voy a poder hacer, pero después el Señor te da ese poder y vos misma vas a poder experimentarlo y decir la verdad. Humanamente no sé cómo lo estoy haciendo, pero por el poder de Dios estoy aquí. Si deseas el poder para perdonar, el poder para salir adelante, asegúrate de tener una buena relación con el Padre en el cielo. No siempre significa que vos tengas el control de las cosas. El control la tiene Él. Cuando Jesús oró en Getsemaní, voluntariamente aceptó la copa que el Padre preparó para Él. Una vez que vos te entregues a la voluntad del Padre, vas a recibir la gracia que necesitas para enfrentar lo que tengas que enfrentar, para perdonar, y las heridas internas pueden ser sanadas, y esto es lo más maravilloso, que Dios sana tu corazón. Pero volvemos al punto, para perdonar hay que poder tener una correcta relación con el Padre. Y vamos al segundo punto, la maravillosa petición. Padre, perdónelos. Miren, este verbo en el original nos cuenta que la oración de Jesucristo la repitió varias veces, no lo dijo una sola vez. Padre, perdónalos, la repitió varias veces. Mientras los soldados lo colgaban en la cruz, él decía, Padre, perdónalos. Mientras los clavaban los martillos, los clavos, perdón, en el martillo, con el martillo, lo cual era tremendo. Él no maldecía, decía, Padre, perdónalos, mientras levantaban la cruz con él colgado para ponerlo en el hoyo, lo cual significaba un dolor tremendo en el cuerpo. Padre, perdónalos. Él oraba, solo Jesús puede haber orado de esta manera, pero Él también podría haber orado como nosotras muchas veces le pedimos al Señor. Señor, herilo, juzgalo, castigalo, que caiga en el mismo pozo que Él me ha tendido, pero no, Jesús decía, Padre, perdónalo. Él podría haber llamado a legiones de ángeles para que lo salven, pero no lo hizo, porque sabía cuál era la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotras hemos querido que Dios castigue a un hermano, que mande fuego sobre él o que lo juzgue? Pero ¿saben una cosa? Dios tiene otros planes y esto el Señor Jesús lo sabía y el Señor Jesús se comunicaba con el Padre, hablaba con Él, oraba desde un corazón lleno de amor. Y aquí está la clave, el amor. Padre, perdónalos. Qué ejemplo para que nosotras sigamos. Ahora, ¿por qué elevó el Señor esta oración?
Primero porque él estaba dando cumplimiento a una promesa. En Isaías 53 dice, versículo 12, por lo tanto, les daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Jesucristo oró por quienes lo crucificaron y cumplió con esta profecía. Jesús se olvidó de sí mismo y para Dios perdonar sus pecados era más importante que evitarle los sufrimientos al Señor Jesús. En segundo lugar, él oró porque él practicó lo que había predicado, lo que enseñó a otros. Jesús no era solo el cumplimiento, no solo estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, sino también era un practicante de la verdad que él a muchos había enseñado durante su ministerio. Recuerden que él practicaba el perdón. En Mateo 6, en el Sermón del Monte, tenemos como cuando él dijo, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco el Padre le perdonará a ustedes las suyas. Mateo 6, del 14 al 15. Esto no significa que el perdón esté basado en nuestras buenas acciones, en nuestras buenas obras, o que ganamos el perdón de Dios por perdonar a otros. Ni quiere decir que Jesús necesitaba el perdón, porque Él era el perfecto Cordero de Dios, sacrificado por los pecados del mundo. Su oración nos recuerda que si no estamos queriendo perdonar a otros, entonces nuestros corazones no están en condición de pedirle a Dios que nos perdone. Y esto es otra cosa, es diferente. Si yo estoy quebrantada delante de Dios y me entrego a Él con un corazón sincero, entonces voy a poder perdonar a los demás. Tenemos que recordar algo, que la muerte del Señor Jesús ocurrió en el tiempo del Imperio Romano y en el reinado de Tiberio César. Entre sus muchas deidades, los romanos adoraban a la justicia, a Némesis, la diosa de la venganza, de la retribución. Pero el Señor Jesucristo no se empapó de esa cultura, no adoró a la venganza como tampoco nosotros deberíamos adorarla. Él oró, Padre, perdónanos, y así cumplió y practicó la palabra, el mensaje del perdón. Miren, lo peor que podemos hacer es dejar que el virus del rencor infecte, tanto como lo ha hecho en familias, en matrimonios, en personas, que lo único que hace es aumentar la escalada del conflicto. Por algo el Señor te dice, entregate a mí, tenía una relación conmigo, imitame como Él lo hizo, nos dejó su ejemplo con Dios el Padre. ¿Qué diferencia habría, no? Si nosotros aprendiéramos a perdonar y a orar como Jesús lo hacía. Y la otra razón por la que Jesús oraba, Padre, perdónalos, es porque estaba llevando a cabo el propósito de su muerte. Cristo murió por nuestros pecados. Dice 1 Corintios 15:13. Nosotras no tenemos que llevar la carga por el pecado, ni hacer obras, ni llevar la culpa, porque Jesucristo en esa cruz cargó con mi pecado y cargó con tu pecado, cargó con nosotras. Nosotras hoy podemos ser perdonadas y podemos perdonar gracias al Calvario. Pero el perdón no es gratuito, no es barato, le costó la vida a Jesucristo. Nosotras vamos a tener problemas si nuestra relación con el Señor no es recta con el Padre, y si no recordamos cuánto nos ha perdonado Él, gracias al Señor Jesús. Miren, chicas, cuántas veces nosotras hemos cortado el puente sobre el cual caminan los que nos han herido, o las dificultades, o las situaciones, y el Señor quiere que nosotros nos entreguemos a Él, a su voluntad. Vos a lo mejor me vas a decir, pero vos no sabes lo cruel que han sido conmigo, vos no sabes por lo que yo estoy pasando, vos no sabes por lo que estoy teniendo en este momento. Pero yo te recuerdo
¿Cuánta gente a Jesucristo le ha hecho lo mismo? Sin embargo, él fue capaz de decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí vamos al tercer punto, al maravilloso argumento, porque ellos no saben lo que hacen. Miren, no solo oró por sus enemigos, sino que habló en su nombre. Esto es como si él fuera nuestro abogado y le dijera al Padre, dame una razón por la cual debieras perdonarles. Esta declaración ha sido mal interpretada. No significa esto que toda persona automáticamente es perdonada porque Jesús haya hecho esta oración, ni significa que la ignorancia trae el perdón. Todos sabemos que la ignorancia no es excusa a los ojos de la ley. Y así lo dice también nuestro propio Código Civil. Ahora, ¿cuántas de nosotras nos habrá pasado muchas veces que conduciendo en el auto hemos entrado en contramano en una calle en la cual no sabíamos que le había cambiado la dirección y el nombre? Nos llega la multa y cuando vamos a hacer nuestra defensa ante el juez de faltas, nosotros le decimos, yo no sabía que habían cambiado la dirección de la calle. ¿Saben qué me va a decir el juez? Esa es la ley. No es excusa. Una vez que ha sido publicada, no hay excusa. Mis queridas, entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesús? ¿Qué era lo que ellos no sabían? Eran ignorantes en cuanto a la persona de Jesucristo. Ellos no sabían quién era él, a pesar de que sí, los judíos leían los rollos del Antiguo Testamento, pero no reconocían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Se burlaron de él como profeta, se burlaron de él como rey, le gritaban a Pilato, no tenemos más rey y emperador romano. Y se rieron de las palabras del mismo Cristo cuando dijo que él era el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué ellos no sabían quién era Jesús? Porque se rehusaban a creer. Eran necios, les rechazaron, se rehusaron a obedecer quién era él. Mira, alguien que sinceramente busca obedecer la palabra va a ser guiado a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero los judíos estaban tan encerrados en sus tradiciones, en su comodidad, en sus enseñanzas religiosas, que no recibían las enseñanzas de Jesucristo, ni tampoco querían saber nada con la realidad de la vida eterna. También ellos eran ignorantes del significado de sus propias acciones. Por ejemplo, se repartieron entre sí sus vestidos y desconocían las escrituras, le dieron a beber vinagre y esto se cumplía, lo que decía el Salmo 69, versículo 21. Fue crucificado entre dos criminales y con esto se cumplió Isaías 53, 2. Y aún él llama al grito, al último grito, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba cumpliendo el Salmo 22:1. Es decir, que los romanos y los judíos, por medio de gente malvada, mataron a Jesús, pero aún así muchas acciones se cumplieron dentro del plan de Dios, de lo que él había ya establecido. Entonces, también ellos eran ignorantes de su propio pecado, no se daban cuenta de los gran pecadores que eran. La enormidad de sus pecados nunca los preocupó. Los llevaron a clavar a Jesucristo y después se fueron a celebrar la Pascua. Miren, en el Antiguo Testamento, la ley judía dictaba algunos procedimientos para los pecados por ignorancia. La ofrenda por el pecado por ignorancia descrita en el libro de Levítico, capítulo 4, era para los pecados de ignorancia que eran descubiertos. Por ejemplo, el ejemplo de Saulo de Tarso. Él pensaba que estaba en lo correcto al perseguir a los creyentes, hasta que Dios lo habla y él accede. Él pensaba que estaba sirviendo al Dios al perseguir a estos cristianos, pero su incredulidad lo llevó a actuar con ignorancia. Pero cuando Dios lo habla, él acepta.
Él acepta. Y dice él en el versículo, en Hechos 9, versículos 13 al 14. Pero la gracia de Dios fue más abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Qué maravilloso que es esto. Entonces, no nos confundamos, mis queridas. La oración de Jesús, perdónalos porque no saben lo que hace, no significa que el perdón ya es para todos y nosotros ya somos perdonados. No, el Señor te está llamando de manera personal. El Señor te está diciendo que sos pecadora, pero vos estás aceptando esto. ¿Aceptas que realmente le has ofendido a Dios y que es tu pecado el que le ha clavado a Él en la cruz? Si lo has aceptado y le has pedido perdón y le has recibido como tu Salvador personal, entonces pasas a ser hija de Dios y pasas a disfrutar de una relación con Él, de una comunión con Él. Y llegamos al último punto, a la maravillosa respuesta. ¿Qué consiguió Jesucristo con esta oración en cuanto se refiere a la voluntad de Dios? La respuesta de Dios es gracia y misericordia. Gracia es darnos un regalo, la salvación. Misericordia, no castigarnos, no darnos el castigo que nosotras merecíamos. Entonces Dios responde la oración del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, sustituye mi pecado, pero requiere una condición de mi parte, que yo reconozca que soy pecadora. Como puedes ver, no siempre el Señor juzga el pecado inmediatamente. Él da tiempo a las personas para que se arrepientan. Fue paciente con Israel. Le dio casi 40 años de gracia antes de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida por los romanos en el año 70 después de Cristo. En su misericordia, Dios pospone el juicio a causa de lo que su Hijo oró. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis queridas, nosotras hoy, vos y yo, estamos viviendo en un tiempo de gracia, no de juicio. Es un día en el que Dios está buscando reconciliar a los pecadores con Él mismo. La reconciliación, qué maravilloso que es esto. Dios quiera que vos puedas hoy agarrarte de esto, soltar esa culpa y reconocer que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue suficiente para salvarte. Esa salvación hoy está disponible para ti. Si todavía no lo has recibido como tu Salvador personal, no te demores en hacerlo. Reconoce que sos pecadora, aceptalo en tu vida como tu Salvador personal. Puedes hacer una oración de fe, la fe Cristo, que ha dado su vida por nosotros en la cruz. Él estaba pagando mi pecado. La muerte de Cristo en la cruz trae salvación. Él no quedó muerto ahí. Muchos hoy usan la cruz como un símbolo. No sé si saben lo que realmente significa ese símbolo, pero sabes una cosa, nosotras sí lo sabemos y queremos que vos también disfrutes de esta misericordia, de la salvación que Dios nos da cuando Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mis queridas, qué hermosa frase esta. Cuántas lecciones nos ha dejado, ¿no? Que el Señor nos ayude a renovar nuestra comunión con Él, renovarnos cada día, como lo decía el apóstol Pablo. Cuida tu relación con el Señor sobre todas las cosas. A veces nos levantamos pensando en tantas cosas que tenemos que hacer y nos distraemos y dejamos lo más importante, nuestra relación con el Señor. El Señor Jesucristo se levantaba muy de mañana temprano y oraba. Y oraba al mediodía, oraba a la noche, oraba antes de tomar una decisión importante. Entonces, cuida tu relación con Él. Perdona. Solamente en una correcta
relación con Él, la condición de nuestro corazón va a ser diferente. ¿Sabes por qué? Porque ya no te invade la carne, te invade el amor de Dios. Y es ese amor el que te lleva a perdonar. Y mira, mi querida hermana, es ese amor el que te lleva a crecer en el conocimiento de Él, el que te lleva a avanzar en la vida, a pesar de no entender lo que Dios nos permite que estemos pasando, a pesar de no controlar las situaciones, porque Él es el Señor de todo y Él es el que controla todas las cosas. Entonces, el desafío para hoy, para todas nosotras, es apropiarnos de esta oración y vivir. Que lo puedas hacer y que podamos seguir avanzando en el estudio de estas maravillosas 7 palabras de la cruz. Que Dios te bendiga.